Continuamos. Queremos calcular la derivada de a la 5. F de x igual a la 5. Pues nuestra variable independiente es x. Entonces, ¿cuál será la derivada de a la 5? De a la 5 es una constante, por lo tanto su derivada es m. En el siguiente lo tenemos como una potencia x a la menos c. Entonces, su primera derivada será igual, baja la potencia, recuerden, menos c por x a la menos c y le quitamos 1. Entonces, pues dense cuenta de que es muy simple calcular la derivada de una potencia. Siguiente ejemplo dice hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de y igual a x al cuadrado por x por la raíz cúbica de x al cuadrado. En este caso, entonces, lo que tenemos es, en primer lugar, que reescribir y. Y es x al cuadrado y la raíz cúbica la puedo escribir como x a la 2/3. Y ahora lo voy a escribir como una potencia, se suman los exponentes y esto va a ser x elevado a la 8/3. ¿Ok? Recuerde que para determinar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente y la recta normal, usted necesita la pendiente. Y para calcular la pendiente, usted calcula primero la primera derivada. Y la primera derivada será 8/3 por x a la 5/3. Y la pendiente es igual a la derivada de y evaluado en 1, y esto es simplemente 8/3. Entonces la ecuación de la recta tangente será y menos f de 1 igual a la derivada en 1 por x menos 1. F de 1 es 1, por lo tanto esto es y menos 1. La pendiente en 1 es 8/3, o la derivada en 1 es 8/3. Por x menos 1. Despejando para el y nos va a quedar y igual a 8/3 de x. Negativo 8/3 más 3/3 es negativo 5/3. Y esa es la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta normal, o la pendiente de la recta normal, vamos a llamarle m sub n. Y esto es igual al recíproco de la pendiente de la recta tangente. Esto es negativo 1 entre 8/3. Y esto es igual a negativo 3/8. ¿Ok? Entonces, por ende, la ecuación de la recta normal es la misma anterior, lo único que cambia es la pendiente. Entonces, y menos 1 igual a negativo 3/8 por x menos 1. Y esto es y igual a negativo 3/8 de x. Aquí es 3/8 positivo más 5/8 más 8/8, perdón, esto sería más 11/8. Y esa es la ecuación de la recta normal. Ok, la clave está en determinar la pendiente. Se usa el mismo punto, ok. Regla del múltiplo constante. Pues, si c es constante y f es una función diferenciable, entonces la derivada de c por f es igual a c por la derivada de f. Aquí para demostrar, pues lo que podemos usar es la definición, ¿verdad? Esto es igual, perdonen, al límite, cuando el h tiende a 0, de c por f de x más h, menos c por f de x, todo dividido por h. Si usted factoriza la constante, ¿verdad? No depende de h, será c por el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero esto representado por el límite no es otra cosa que la primera derivada de f. Por lo tanto, esto es c por la primera derivada de f. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a ver las reglas de diferenciación. Y la primera es, la derivada de la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. ¿Ok? La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Regla de la diferencia, si f y g son funciones,
Entonces, la derivada de una diferencia es igual a la diferencia de las derivadas. ¿Ok? Entonces, esas son las dos primeras reglas. Más adelante vamos a tener la derivada del producto y la derivada del cociente en la próxima sección. Entonces, nos piden hallar la derivada de estas funciones. Miren, algo bien importante en el curso de cálculo 1. Usted tiene que aprender a derivar bien. Porque si no aprendemos a derivar bien, vamos a tener problemas en cálculo 2, en cálculo 3, en ecuaciones diferenciales y en cualquier curso que usted tome donde tenga que trabajar con el cálculo diferencial o el cálculo integral. Entonces, para resolver este ejemplo, pues primero reescribimos la función como una potencia. Y esto va a ser 5 por x a la 1/5. ¿Ok? Y la primera derivada entonces es 5 por el exponente, que es 1/5, por x a la 1/5 menos 1. Y esto es x elevado a la negativo 4/5. ¿Se acabó la derivada? ¿Ok? Entonces, para el siguiente ejemplo, pues la derivada de f será igual a 5 medios por la derivada de x a la 4, se denota de esta manera, menos 3 por la derivada de x a la 2 tercios, ¿ok? Aplicando las reglas de diferencia y de suma, más la derivada de 3 a la pi. Así. Pues esto es 5 medios y la derivada de x a la 4 es 4 por x a la 3. Y esto es 3 por la derivada de x a la 2 tercios, que es 2 tercios, por x elevado a la negativa 1 tercio. Y 3 a la pi no depende de x, por lo tanto su derivada es 0. Si usted quisiera simplificar un poquito más, pues esto sería 10 x a la 3 menos 2 por x elevado a la negativa 1 tercio. ¿Ok? Y eso sería la primera derivada. Simple, como ustedes pueden ver. Eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Que usted aprenda a manipular primero la derivada de estas funciones básicas y luego a medida que vaya más avanzando, pues van a aparecer funciones mucho más complejas. Siguiente. Para poder calcular la derivada de esta función, primero lo reescribimos como una potencia. ¿Ok? Primero lo reescribimos como una potencia y esto es 4t a la negativo 4 menos t elevado a la 3/5. Y entonces la derivada de y será igual a 4 veces por la derivada de t a la negativo 4 menos la derivada de t a la 3/5. Así. Ojo, aquí estoy como estamos aprendiendo a derivar, pues estoy haciendo las notaciones, pero usted puede derivar directamente. Esto es entonces 4 por negativo 4 es negativo 16 por t a la menos 5 menos 3/5 por t elevado a la negativo 2/5. Y se acabó la derivada. ¿Ok? Y se acabó la derivada. Ahora bien, queremos hallar la derivada de g de a. Pues yo no conozco la derivada de la potencia de un binomio, pero sí conozco la derivada de potencia de términos individuales. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es desarrollar el cuadrado del binomio, y esto es 9a al cuadrado menos 3 por 2, 6 por 2, 12 veces a, más 4. ¿Ok? Y como les había dicho hace un momento, pues la derivada de g la puedo calcular directamente. La derivada del primero, que es 9 por 2, 18a. El 12 es una constante y la derivada de a es 1 y la derivada de 4 es 0. ¿Se acabó? Eso es todo. Ok. Y para terminar esta parte, queremos calcular la tercera derivada. ¿Ok? La tercera derivada. Recuerden que en la sección última del capítulo 2 hablábamos de derivada de orden superior. Decíamos, para calcular la segunda derivada, calculo la primera derivada de la primera derivada. Para calcular la tercera derivada, calculamos la primera derivada de la segunda derivada. Entonces, hay que derivar 3 veces. Entonces, el y' será, la derivada de 5 es 0.
menos 3 por 3 es 9 por x al cuadrado, más 35 por x a la 4. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, pues derivamos lo anterior, que sería negativo 18 por x, más 35 por 4 es 20, 140 por x a la 3. La tercera derivada, negativo 18 por la derivada de x, que es 1, más 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, 420 x al cuadrado. Y esa es la tercera derivada. ¿Ok? Pues bien, entonces nos detenemos allí.